Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos la potencia realizada de la imagen. En la actualidad, lo que sustenta la noción de individuo ya no es el sujeto filosófico o el sujeto crítico de la historia. Es una molécula perfectamente operacional, pero abandonada a sí misma y abocada a asumirse por sí misma. Carente de destino, solo tendrá un desarrollo precodificado y se producirá hasta el infinito, idéntica a sí misma. La clonación, en su acepción más amplia, forma parte del crimen perfecto. Jean Baudrillard. El hombre siente, piensa y además expresa. En términos clásicos, la imagen, que incluye a la sensación y al pensamiento, se complementa con esa otra cualidad distintiva que hace del hombre un ser único: la capacidad de construir narraciones sobre su estar y ser en el mundo, a saber, la capacidad de comunicación a través del lenguaje o la expresión en sus diferentes modalidades. La imagen es, entonces, una síntesis de estas tres sustantivas actividades humanas: la percepción sensorial, el pensamiento y la expresión. Jean Baudrillard le asigna a la imagen, además de lo anterior, las siguientes funciones: la función mimética, la función de representación y el carácter disuasivo, bajo la premisa de que históricamente la imagen se ha desempeñado con una tendencia hacia el perfeccionamiento y hacia la pretensión de suplantar a lo real. Es decir, desde su origen, la imagen competirá ontológica y epistemológicamente con la realidad, y no descansará hasta sustituirla, desaparecerla o asesinarla. La función o actividad mimética de la imagen va referida a la condición humana, por disipar sus preocupaciones y necesidades frente a la naturaleza, para lo cual el hombre se vale de la faena de imitar o de realizar copias para aproximarse al conocimiento de los fenómenos naturales, analizarlos, explicarlos y darles una utilidad, o bien ponerlos al servicio de la vida humana. Baudrillard sitúa esta función de la imagen en un espacio de orden de lo natural, en donde el mito, la religión, la magia, la fantasía, el pensamiento salvaje, así como los hábitos, costumbres y tradiciones más ancestrales y remotas, son la pauta de actuación en el mundo. La imitación es una reproducción artificial de las cosas desde la percepción directa y común o natural de los sentidos. La función de representación de la imagen
está referida al acto de experiencia mental. Si el hombre no tuviera la facultad de representación, entonces sería imposible recibir sensaciones, por lo que no habría tampoco formación de conceptos ni contenidos del conocimiento. Durante la modernidad, la representación se instaura como categoría central del pensamiento. Particularmente, Kant llama a la representación apercepción, algo así como aquella conciencia que acompaña a cada una de nuestras representaciones. El mismo filósofo alemán indica que no hay duda de que el conocimiento comienza en la experiencia, mas no se agota en ella. Igualmente se puede pronunciar que no hay pensamiento, representación o imagen al margen del trabajo de los sentidos, esto es, de la sensorialidad. Para Jean Baudrillard, la imagen como representación es transparente e isomórfica. Quiere esto significar que la imagen, al mismo tiempo que dice algo, también oculta mucho. No dice lo que muestra o aparenta, pues ha nacido de una voluntad de ocultación e ilusión que genera un criptosimbolismo alrededor de sí. Por ejemplo, las doctrinas y corrientes religiosas, filosóficas, científicas y artísticas, pero también las sociológicas, las políticas y las psicológicas, etc., se envuelven en un velo o hermetismo que únicamente se abre a quienes cuentan con la clave de ingreso o de acceso, quienes a su vez creen creer que creen y que son los gurús o guías de la humanidad, llegando a caer en el fascismo o convertidos en mercenarios de la verdad, es decir, en maestros del engaño, al volverse asesores de empresas mundiales de la producción simbólica, de destrucción tanto de la naturaleza como del ser humano. Son maestros de la muerte. La función de disuasión de la imagen consiste en el carácter de convencimiento de que la idea o el concepto proyectan verdaderamente la coincidencia con la realidad. Asimismo, la disuasión es considerada un proceso de desvanecimiento o disolución de la realidad. También, la disuasión es una estrategia política para perpetuar el poder y mantener a raya el creciente terror, pánico, miedo, angustia, etc., en la población mundial, de una guerra mundial, de un mortal virus, de una catástrofe ecológica y hasta de una invasión extraterrestre, que los estados-empresas ejercen mediante la publicidad y el poder de la información, etc., en los mass media, en defensa siempre de sus intereses económicos. La disuasión fue una estrategia de terror durante el periodo de la Guerra Fría. Es más, fue el corazón tanático del Este y del Occidente, en los que se dividía el mundo de entonces. Continúa la disuasión siendo un arma para hacer ofertas que no pueden ser rechazadas. En la presente época, en la medida en que la experiencia humana es trasladada al imperio de las pantallas e imágenes, y cuando la imagen ya no es capaz de imaginar lo real, debido a que ella misma lo es, esta alcanza su realización más alta. Exclama Baudrillard lo siguiente: así se ha realizado la profecía. Vivimos en un mundo en el que la más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad y enmascarar al mismo tiempo esa desaparición.
es lo que Jean Baudrillard califica como potencia realizada de la imagen, acontecimiento logrado en la fase de la historia humana en la que la imagen ya no requiere en efecto de realidad alguna para otorgarse un sustento ontológico y epistemológico. En la era del tiempo computacional e informacional, la imagen le ha ganado, sin duda, la carrera a la realidad. En su planteamiento, Baudrillard dice que el proceso de la potencia de la imagen o suplantación de lo real por la imagen se realiza históricamente como copia, ilusión e hiperrealidad. Así, tendríamos que la imagen como reflejo de una realidad profunda puede ser ilustrada como copia, a la que acompañan representaciones mitológicas, religiosas y poéticas, provenientes del orden del mundo natural. La imagen como ilusión está referida a la representación de la realidad, derivada de conceptos y categorías generales, abstractas y totales, provenientes de las elaboraciones teóricas de los discursos modernos, tanto filosóficos como científicos, y la imagen como hiperrealidad proviene de las representaciones generadas en el universo de la información y de la realidad virtual. Es de suponer que a cada fase de la imagen corresponden concepciones cosmológicas y antropológicas, formas y modos de vida, el campo, la ciudad, el ciberespacio. En realidad, Baudrillard sería de la opinión que la imagen, como copia, ilusión e hiperrealidad, no son otra cosa que simulaciones, en las que el hombre ha tenido que creer para validar sus comportamientos, costumbres, tradiciones o prácticas teóricas y especializadas, lo mismo que los procesos diversos de la vida cotidiana. Cada una de estas formas en las que la imagen se ha realizado no ha sido más que los modos en los que el hombre se ha relacionado con la naturaleza, a través del mito, de la filosofía, de la ciencia y ahora la tecnología, salvo que los tres primeros discursos tenían como respaldo a la realidad, cierta o no, pero el hombre creía y confiaba en que los discursos efectivamente representaban verdaderamente lo real, o bien que la imagen era una proyección de lo real. Antes de la época de la hiperrealidad, la imagen siempre se había constituido como una proyección, reflejo o sombras de las cosas, es decir, de un original, esto es, de la realidad misma. Ahora es a la inversa. La realidad es una proyección de la imagen. Es algo así como que el perfil, el nick, el NIP, los títulos, las credenciales, etc., que son sombras o signos de las cosas y de las personas, son ahora lo que cuentan. Tiene más peso el perfil con el que se localiza o identifica a un usuario en la red que la propia persona. Claro, si no están en alguna plataforma digital, entonces simplemente levantan todas las sospechas del mundo o sencillamente no existen. Las tecnologías de la comunicación e información aniquilan al individuo, lo clonan.
En términos simples, ¿cómo se puede ilustrar el proceso de la potencia realizada de la imagen? ¿O de la sustitución del original por su doble? ¿O cómo es que la cultura devino en un simulacro? La historia de Pigmalión, quien fue un pintor, escultor, artesano, etc., cuenta que en una ocasión él talla en marfil la imagen de su mujer ideal. Se enamora de ella y le pide a la diosa Venus le dé vida a esta estatua. En tanto eso sucede, el escultor pasa mucho tiempo contemplando su obra hasta convencerse de que ésta tiene vida, lo que provoca la ilusión de que en realidad convive con la mujer de quien se encuentra profundamente enamorado y la trata como tal. Llega un momento en que no hay distinción entre la escultura y la persona. Historias similares a estas se repiten durante el curso de las culturas. No falta quien se enamore de un maniquí, de un clon o de una proyección holográfica. Tanto en los viejos como en los actuales tiempos, las fotografías o los signos de lo real seducen más que la realidad o el original mismo. Se ama a las sombras de las cosas, además de ser ligeras, flexibles, dúctiles, maleables, puesto que son inmateriales. La doncella de Corinto es una historia que cuenta que un soldado que está a punto de partir a la guerra, cierto día acude a despedirse de su amada. Entre lamentos, lágrimas y promesas, ella le dice a él que se repliegue en la pared. Toma ella una tiza y traza el contorno de su amado. Una vez esto, le dice que ya puede irse. El efecto de esto es que el guerrero, que parte a cumplir con su misión, al mismo tiempo permanece junto a su amada. Es decir, se trata de gozar de la ilusión de la presencia de la ausencia. Tal vez entonces el arte sea representación de ausencia más que de presencia. En el caso de la doncella de Corinto, la sensación de la presencia de la persona es provocada por el animismo de las figuras representadas en el muro, situación que recuerda la función de las pinturas rupestres y de toda religión, donde se asume que el animal que se pretendía cazar era atrapado con anticipación. Mismo efecto que el de la fotografía del ser querido que se lleva en la cartera o se colecciona en el álbum fotográfico y ahora en la computadora personal o teléfono celular o tablet. Comenta Baudrillard que todo mundo conoce la historia relatada por Plinio el Viejo en su Historia Natural, que cuenta que en la antigua Grecia había dos grandes pintores que decidieron competir entre sí. El reto no era fácil, debían pintar una obra que pareciese real. El primer pintor creó una reproducción de parras repletas de uvas, tan real que los pájaros bajaban a comerlas. El segundo pintor trajo su obra aparentemente cubierta con una cortina y pidió a su rival que la destapara. El primer pintor se dio cuenta de que había perdido el reto cuando descubrió que la cortina era la propia pintura. Cortina o velo. El asunto es que este concurso entre Zeuxis y Parriso dio lugar a la fundamentación de la crítica de Platón hacia la pintura, a la que reprochaba su engaño a los sentidos y a la inteligencia. Si se puede engañar a los pájaros, también entonces se puede engañar al hombre.
Una historia china cuenta que la hija de un emperador se enamora profundamente de un campesino y promete contraer nupcias con él a espaldas de la corte. Obviamente que cuando el emperador, es decir, el padre de la novia, se da cuenta de los planes de su hija, envía un séquito de soldados y hace prisionero al campesino. En la celda, en la soledad, en la desesperación y la melancolía por su amada y por la libertad, al campesino se le ocurre pintar un paisaje, nubes, montañas, ríos, árboles, etcétera, etcétera. Pero también dibuja una puerta por la cual se puede salir. Claro, esto es posible porque el campesino tiene como asesores a sabios y a magos, que le aconsejan fugarse por la puerta que él ha pintado entre el follaje, de tal manera que la puerta queda oculta o da la impresión de desaparecer al cerrarse. A esto se le nombra como trampantojo, es decir, trampa al ojo. Hoy en día la realidad acontece en trampantojo. En fin, por ejemplo, los adolescentes que pasan largas horas conectados a sus videojuegos, perdiendo y ganando vidas, no saben si están dentro o fuera del juego. El asunto es que están atrapados en la lógica del juego, que no distinguen entre el afuera y el adentro. Lo mismo pasa con las redes sociales. Son trampantojos de toda la vida. En la conclusión del texto de 1970, La sociedad de consumo, sus mitos, sus estructuras, Jean Baudrillard efectúa una reflexión muy interesante sobre una película muda de la escuela expresionista alemana de 1926 y acerca de una segunda versión de 1929, titulada El estudiante de Praga, por cierto una historia medieval, en la que se narra el hecho de que un joven vende su alma al diablo a cambio de mucho dinero a fin de gozar de todos los privilegios que las riquezas económicas traen consigo. Mas el precio que paga el estudiante es quedarse sin reflejo, sin imagen. Ello, en un primer momento, le tiene sin cuidado. Con el paso del tiempo, la imagen, puesta de nuevo en circulación por el diablo, comienza a hacerse presente en aquellos actos de realidad en los que el estudiante debería de estar participando. Es decir, es la sombra, la imagen o la copia la que ahora actúa por el original. Comenta Baudrillard que la sombra del estudiante de Praga, como buena imagen que es, permanece adherida a su modelo, pero como mala imagen que se ha vuelto, lo acompaña ya no solo en los encuentros fortuitos con los espejos, sino en la vida misma, por todas partes. A cada instante, el joven corre el riesgo de que su imagen lo comprometa, en caso de que los vean juntos. Ya se han producido incidentes menores, y por cuanto el estudiante huye de la sociedad para evitar estos peligros, la imagen toma su lugar y obra por él, desfigurando sus acciones hasta llegar a cometer un crimen. La película El estudiante de Praga termina cuando éste rompe el espejo de donde salió su reflejo, mediante un disparo, y la imagen se volatiza de inmediato. Obviamente el estudiante muere. De este film se sirve Baudrillard para ilustrar la hipótesis de que la imagen ha deseado siempre definir la realidad, vengarse de la realidad.
En esto consiste el reconocimiento de la potencia realizada de la imagen. O sea, siempre hemos sido propensos a creer que la imagen, el reflejo, la copia y últimamente en el mundillo de la ciencia ficción, el clon de una persona termina por aniquilar al original. En opinión de Baudrillard, la potencia del doble reside en que éste une en sí mismo la copia y el simulacro. Nace junto al original. Es una sombra, un imitador de la persona que camina siempre junto a ella. Pero su apariencia, al mismo tiempo, siempre tiene consecuencias nefastas. Ocurre casi sin saberlo, sin que el doble o copia tuviera la pretensión de ello. En tal creencia, el doble, la imagen, trastoca de una manera el régimen de realidad y de verdad. Cuando el hombre efectuó el primer trazo queriendo significar aquello que percibía a través de los sentidos y luego representó en el pensamiento, tuvo lugar el poder de la imagen sobre el mundo. Comenzó también el dominio simbólico del mundo, ya que desde su origen se puede suponer que a la imagen no le importa más que su propia conquista. Si todavía tu sombra no te sustituye, no dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Ten siempre en cuenta que la dominación simbólica consiste, en efecto, en una desmaterialización de la realidad. A lo simbólico no le interesa el control material de la realidad, sino la desmaterialización del mundo, tal y como lo hace la información contemporáneamente con todos nosotros. Cada correo electrónico, cada selfie, cada historia, cada recuerdo que subes a la red es una desmaterialización de tu ser, por no decir un crimen de tu propio yo a manos de los múltiples rostros que te otorgas en el ciberespacio. No confíes totalmente en las sombras de tus datos.